Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana 30 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a hacer una evaluación del trabajo legislativo desde la perspectiva del partido Nuestro Tiempo y sobre todo también conociendo algunos temas coyunturales. Quiero darle la más cordial bienvenida a su presidente Juan Valiente con nosotros. Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto compartir contigo y con Andy aquí en esta entrevista. Muchísimas gracias. Andy Feller, también director ejecutivo del partido Nuestro Tiempo. Gracias, Andy. Buenos días, bienvenido. Gracias un gusto estar contigo de nuevo. Bueno, sin duda alguna, a estas alturas ustedes, y de hecho lo decía hace unos minutos, teníamos una deuda con ustedes desde el punto de vista de haber coincidido en agenda para poder conocer desde la perspectiva los trabajos o la evaluación que tienen del trabajo que se ha venido desarrollando en la Asamblea Legislativa, y sé que hay mucho por tratar, sé que una generalidad nos puede permitir, de acuerdo a conocer la sintomatología del partido con relación a cómo se ha manejado o está temporalmente el país. A ver, comienzo contigo, también tienes la palabra, Andy. Bueno, pues mira, nosotros estamos pues realmente preocupados por la dinámica política del país. La dinámica un poco impuesta por el presidente, pues se ha ido, digamos, trasladando a otros órganos de Estado, y ahora en la Asamblea Legislativa, pues de alguna manera priva lo mismo. Entonces, ciertamente hay violaciones continuas al debido proceso, hay irrespeto del reglamento interior de la Asamblea, hay violaciones de los derechos de los diputados, hay, digamos, entorpecimientos para que un diputado pueda ejercer efectivamente su función, como dice la Constitución y el reglamento interior. Y entonces realmente nos preocupa que esta dinámica continúe y que no se permita realmente el espíritu de la democracia. El espíritu de la democracia es de distribuir información, de debatir, de comunicar, de informar, y eso ya no está pasando en la Asamblea Legislativa. A nosotros, que somos parte de la bancada de oposición, o como ellos nos llaman, los que estamos en la esquina, estos partidos opositores en los que entran Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo, ellos a nosotros nos consideran irrelevantes, nos consideran actores con los que no necesitan establecer diálogos, con los que no necesitan establecer consensos para aprobar los decretos que están pasando por la Asamblea Legislativa, que a propósito de los decretos, de todos los que se han aprobado en las 9 sesiones plenarias que ya van, poco más del 85% de los decretos vienen de Casa Presidencial, y el resto es lo que ellos han legislado como diputados de la República. Pero para ellos nosotros somos irrelevantes, y con cierta razón. Ellos tienen una bancada de 56 diputados, no necesitan los votos de ningún otro partido político. Pero por eso mismo me pregunto yo, ¿por qué hay otros actores que a lo mejor también para ellos serían irrelevantes, pero que los protegen, que los consienten un poco? Por ejemplo, el partido Gana, el partido PCN y el partido PDC, que son los únicos 3 partidos que no son parte del oficialismo, que son parte de la Junta Directiva. El PCN tiene una secretaría que se la repartió entre Reinaldo Caldosa y el diputado Serafín Orantes, mitad de la legislatura una y la otra mitad otro. Gana tiene una secretaría y una vicepresidencia dentro de la Junta Directiva, y el único diputado del PDC tiene otra secretaría en la Junta Directiva. Entonces, pareciera que ahí hay algunos pactos con los que ellos funcionan, con los que ellos trabajan, con los que ellos operan, y con el único propósito de cumplir lo que te mencionaba a un inicio. El 85% de los decretos que lleva esta nueva Asamblea Legislativa provienen de Casa Presidencial, y de ahí emanan leyes inconsultas, leyes que se aprueban de forma express, y se les señala, aquí no es oponerse por oponerse, es tratar de ser un guía, de tener el debate parlamentario por quienes están dentro de la Asamblea Legislativa, y decirles, miren, no están cumpliendo con los procesos, es una forma ilegal en cómo se están aprobando algunos decretos, y algunos de espalda a la población salvadoreña. Por ejemplo, la ley del Bitcoin, que creería yo que esta es uno de los decretos más emblemáticos, en donde quienes incluso están muy a favor de este gobierno, sobre todo de la imagen del presidente, pues están con temor y grandes dudas con respecto a esta ley, que viene a tocar en definitiva directamente el bolsillo de todos los salvadoreños. Hay un elemento que figura
en esta nueva, digamos, escenario, en este nuevo escenario que tiene la Asamblea Legislativa. En primer lugar, es una Asamblea Legislativa que tiene mayoría calificada precisamente del partido oficial, siendo el partido oficial, lo cual significa darle sustento a lo que ellos han venido planteando desde un principio. En el país hay que cambiar las cosas de raíz. Y eso de alguna manera pues me lleva a pensar de que obviamente lo que en el pasado se ha tenido costumbre tratar, pues si lo seguimos tratando vamos a seguir con más de lo mismo. La parte más medular y coyuntural hoy es el tema de la ley Bitcoin. Tú lo decías y lo hacías mención con relación a un tema que fue y pasó desde luego bajo la inconsulta, ¿no?, de muchos sectores que han expresado su inconformidad. Este es un tema que, por cierto, para este día entiendo va a haber una cadena nacional del presidente y creo que será un tema que va a tener que abordar, entre otros que seguramente siempre aborda. Habrá que ver qué dice el presidente de la cadena nacional. ¿Cómo ven ustedes lo del Bitcoin? Desde el punto de vista de que hay algunos sectores que conocen, porque es una parte muy, digamos, elemental, reconocer que es técnico un tema, que es algo que no se puede de alguna manera detener, ¿verdad?, de forma tajante, pero tampoco así de manera tan colocarla para que cambiar patrones que sin duda alguna no está el país en esa preparación y especialmente muchas personas. Correcto. Lo que sucede con esta criptomoneda, que es una moneda digital que no existe en físico, es que hay bastantes elementos que son completamente complejos por sus componentes tecnológicos. Por ejemplo, la gente no se le ha explicado qué es el blockchain, que es la tecnología con la que funciona el Bitcoin. No se les ha explicado que es una plataforma de exchange, que es las aplicaciones donde uno puede comprar, vender, convertir Bitcoin, ver los precios. No se les ha explicado que es una stablecoin, que es otra criptomoneda a la cual se pueden convertir tus activos de criptodivisas para tenerlos estables en cuanto a la conversión en dólar. Todos esos elementos las personas los desconocen. No se les ha explicado que los cajeros que se pretenden traer a El Salvador o los cajeros que están ahora en la playa del Zonte, la comisión para extraer dinero de ellos es sumamente alta. No es lo mismo que ir a un cajero automático de X banco. Todos estos elementos se desconocen y lo más preocupante es la fluctuación y la volatilidad que tiene esta criptomoneda. Solo el día de ayer, si no me equivoco, o antier en la noche, esa criptomoneda estaba rondando el precio de los $34,000. En cuestión de 20 minutos algo pasó y la moneda bajó a $29,000. Es decir, cayó cerca de $4,000 en cuestión de 20 minutos. ¿Qué va a pasar si se le pagan a los salvadoreños sus salarios con Bitcoin? Es decir, si a alguien le pagan el salario mínimo y recibe $300, ¿qué sucede si en 20 minutos ya perdió el 40% de su salario? A propósito de ello, nuestro diputado en la Asamblea Legislativa, Johnny Wright, presentó en la sesión plenaria pasada, en la ventanilla de la Asamblea Legislativa, una reforma al Código de Trabajo, al artículo 120, si no me equivoco, para garantizar que los salarios de los salvadoreños se sigan pagando en dólares. Porque esa es quizá la preocupación más alta con respecto a esta criptomoneda. Y yo creo que ellos manejan un discurso de si no estás a favor es porque no estás a favor de abrazar los cambios tecnológicos, la revolución industrial que se está viviendo, pero hay que ser honestos. Sí es importante abrazar la tecnología y los cambios que se están dando, pero no debe ser de una manera impositiva y no debería de ser tampoco de una manera completamente absoluta. ¿Tú conociste algunas ONGs ligadas a los partidos políticos? Hablo de todos los partidos políticos ahí representados durante el periodo que tú estabas, que de alguna manera recibían ese tipo de partidas sin ningún tipo de justificación o plan, como tú bien lo colocas. Fíjate que a mí no me dio la impresión, pero no, tampoco es que haya tenido yo capacidad de hacer una evaluación profunda. Ojalá que esta comisión sí lo haga. No me dio la impresión que hubiera ONGs ligadas a partidos políticos. Lo que sucedía en la Asamblea Legislativa era que empezaba a convertirse en el reino de las personas que fungían como diputados y no tanto, aunque siempre un poco, pero no tanto en interés del partido político. Cosas que a mi juicio beneficiaban al partido político y eran negativas en el sentido de la partidocracia, eran las contrataciones políticas. O sea, ahí tenías tú absurdos
de estarte reventando, no sé, eran una cantidad de millones impresionantes que... Bueno, son 270, casi 300 millones de dólares en términos... No, yo estoy diciendo lo que los partidos hacían en contrataciones. En contrataciones, sí. Si el presupuesto de la Asamblea son como 60 millones, cerca de 50 millones eran de planilla, y en la época cuando Guillermo Gallego fue presidente, se gastó incluso como 5 millones más. Y entonces, cuando esta Asamblea tomó posesión, habían como 55 millones en personal. Ciertamente ahí hay personal institucional que hace su labor y que es necesario, pero hay montones de millones en contrataciones políticas. Ahora, ya en la parte de las ONGs, a mí me dio la impresión que era terreno más de beneficio e interés personal del diputado. O sea, que el diputado del departamento X quería buscar la manera de congraciarse, entonces buscaba un proyecto para una alcaldía, para no sé qué, y al final estos proyectos, como no tenían proyectos, no tenían plan, no tenían objetivos, $250,000 a la ONG X, ¿verdad? Eso es lo que decía el presupuesto. Entonces, ¿cómo verificás si realmente se usa adecuadamente? Entonces sí hay elementos que justifican el trabajo de esta comisión para ver de qué manera. Por supuesto que sí. Lo que nosotros estamos demandando es que sea un trabajo correcto, profundo y equitativo. Y transparente, ¿no? Porque es importante para el país. He escuchado algunos discursos en los cuales sostienen de que quien va a tomar las decisiones va a ser este ente regulador, que es la ASA, y ahí no van a haber privados. Es decir, será una institución que va a estar precisamente tomada y controlada por el Estado. Lo cual en principio tampoco es necesariamente malo, pero nosotros creemos que los ciudadanos deben ser escuchados. Los ciudadanos, nosotros, somos privados. Y todo el elemento ahí es por el tema de la explotación. Por supuesto. De aquellos grupos económicos o de empresas que comercializan el agua en este país. No solo que comercializan, hay mucha y no solo lo comercializan, sino que industria agrícola también, que consume mucho. Que requiere mucha agua, entonces lo que debe buscarse es que haya una adecuada compensación de aquellas industrias. O sea, nosotros también necesitamos alimentos y necesitamos que haya, o sea, tenemos también ahí un derecho de acceso a la alimentación en proceso de discusión. Entonces, pero debe estar adecuadamente regulado. Entonces, lo peor que podemos hacer es, así como el presidente lo está haciendo ahora, decir que, porque hay algunas preocupaciones sobre la ley Bitcoin que se impuso de manera inconstitucional a nuestro juicio, sin discusión, sin publicidad, a última hora, en la noche, ¿verdad? Es porque somos parte del aparato ideológico de la oligarquía. No, por favor. O sea, nosotros lo que necesitamos es discutir sensatamente las cosas y permitir que los ciudadanos, todos, construyamos un mejor país. Entonces, de esa manera se avanza. Pero realmente estos bloqueos y esta actitud de que si yo lo digo está bien y solo yo tengo razón y los que piensan un poco diferente es porque son lacayos del imperialismo o porque son aparato ideológico de la oligarquía, por favor. O sea, así realmente yo esperaría que los ciudadanos y las ciudadanas vayan tomando conciencia de lo que tenemos que hacer para fortalecer la democracia y tenemos que buscar la manera de convencer a los que ahorita detentan el poder, que tienen que cambiar los mecanismos políticos de discusión, que tienen que cambiar los mecanismos políticos de tomarnos en cuenta como ciudadanos para decidir el destino del país. Quiero darle la más cordial bienvenida a Alexia Rivas, diputada del partido Nuevas Ideas. Ella es presidente de la Comisión de la Mujer, presidenta de la Comisión Especial también que investiga el otorgamiento de fondos de la a ONGs. Es relatora de la Comisión de Reformas Electorales y también ella pertenece a la Comisión Política. Un gran currículum lo que lleva, ¿eh? De responsabilidades, Alexia. Bienvenida, buenos días. Qué gusto tenerte. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias por la invitación. El gusto es mío de estar nuevamente. Un saludo también a todas las personas que sintonizan sin duda este canal y por supuesto que vamos a estar conversando de toda esa coyuntura política que se ha estado viviendo en el seno específico de la Comisión Especial que tengo el honor de presidir. Nosotros tenemos una juramentación que se realizó de abogados también penalistas porque hemos dicho que las acciones civiles y penales van a determinar también la culpabilidad
culpabilidad de otros involucrados, pero tomamos a bien citar al magistrado Noel Orellana y a Alejandro Solano como primeras personas de interés que la comisión determinó. ¿Y por qué? Bueno, por dos razones. Primero, porque el magistrado Noel Orellana fue técnico de la Comisión de Hacienda por varios años y Alejandro Solano fue el jefe de todos los técnicos que existían en la Asamblea Legislativa. Definitivamente ellos son personas que conocen técnica y jurídicamente también cómo se realizaba el manejo dentro de las mismas comisiones. Y por supuesto que el día de ayer esta citación arrojó también temas muy importantes que pusieron en la palestra pública esa confirmación que nosotros ya habíamos venido denunciando de las alteraciones que se daban con los dictámenes. Lo que sucede actualmente es que nosotros públicamente estamos compartiendo también todas las pues además de las plenarias, las comisiones que realizamos. En el pasado también se hacía, sin embargo se hacía a medias. ¿A qué me refiero? Bueno, existen muchos documentos magnetofónicos que se van a poder contrastar y que obviamente los abogados penalistas ya tienen, en el sentido de que discutían inicialmente los diputados cómo era que se llevaba a cabo todo el dictamen. Sí. Pero lo que confirmó el licenciado Orellana ayer fue de que en efecto lo que sucedía era de que los diputados se reunían, empezaban la conversación, empezaban a decir a qué ONG buenas sí les iban a dar dinero, porque las hemos definido como ONG buenas porque hay que decir que hay ONGs buenas, pero hay otras que evidentemente son malas, y que los diputados daban un receso, se ponían de acuerdo. Posterior a ello, una vez ya el dictamen, él ya lo tenía listo, le daban un listado y le decían, bueno, a estos también se les van a dar. Él tenía que modificar obviamente el listado por la petición que les realizaban en ese momento los diputados, y específicamente las presidencias de las comisiones de Hacienda modificaban el listado. Y eso no era público. O sea, todo se manejaba de acuerdo a la versión que daba Noé, le pusimos muchísima atención a eso. Y creo que tú me lo estás confirmando, es que todo se fraguaba precisamente a partir de la autoridad de los diputados. Al final ellos lo que les tocaba eran aceptar lo que decían los diputados. Exactamente, él fue explícito también en mencionar que eran los presidentes de las comisiones de Hacienda quienes le pedían a él. En el caso de la Comisión de Hacienda, el presidente que avalaba la firma de todos los ahí presentes. Pero Arena y el FMLN y obviamente todos los demás partidos que estaban en la comisión se ponían de acuerdo previamente para determinar a qué ONG sí se les iba a dar dinero. Luego el presidente de la comisión le daba el listadito a él, y incluso fue un tema muy importante el que mencionó ayer, el hecho de decir que a veces pasaban semanas en las cuales los técnicos trataban de hacer que cuadraran los números, porque a veces por centavitos quizás no casaba la información, pero los diputados luego le decían, no, mire, no se preocupe, es que aquí está el dinero que le hace falta y ya todo está listo. Obviamente eso se daba en la Comisión de Hacienda, pero también lo que el magistrado manifestó el día de ayer es que no únicamente se daba en la Comisión de Hacienda, sino que ese mecanismo oscuro que los diputados instauraron pasaba también al Pleno Legislativo, en el sentido de que, si bien es cierto, quizás ya se había establecido el dictamen en la Comisión de Hacienda, a la hora de pasar al Pleno Legislativo, habían diputados que empezaban a solicitar la palabra para hacer modificaciones al mismo dictamen, incluir más ONGs que obviamente no habían sido discutidos los criterios bajo los cuales se les iba a dar ese dinero, y se modificaba el dictamen. Es decir, ese dictamen estaba manoseado no únicamente por los diputados que estaban en la Comisión de Hacienda, sino por los diputados que estaban en el Pleno. Otro dato importante fue, Ernesto, y es que es importante mencionar que los alcances que esta comisión está teniendo van a ser más amplios, porque él mencionó que habían incluso partidas presupuestarias a ONGs que venían ya desde la Casa Presidencial, a petición de ministros. Es decir, podemos estar hablando que incluso el alcance puede llegar a exministros que ya tenían determinado también, no sé bajo qué mecanismo, bajo qué criterio, estoy seguro que tampoco no había un procedimiento establecido para decidir a qué ONGs les iban a dar dinero. Y lo más triste es saber que hay ONG buenas que incluso tuvieron que haber recibido más dinero, u otras que quizás están esperando que se les dé algún tipo de apoyo y que nunca sucedió. Lo decía
lo decía el exdiputado Juan Valiente, decía que el problema es que se ha logrado meter a todas en el mismo cuchubal, y creo que hay que reconocer que hay ONGs que tienen desde luego un trabajo que se ve a simple vista, ¿verdad? Hay muchos de ellas, el caso del polígono Don Bosco, donde muchos jóvenes en el sector de Soyapango han sido, yo he sido testigo a lo largo de mi trayectoria, he vivido en ese sector de cómo muchos jóvenes han sabido superarse a partir de esa ayuda. Y así habrán otras, sin duda embargo, alguna. Ernesto, nosotros hemos sido bien claros en que no vamos a estar catalogando, ni satanizando, ni es una persecución contra todas las ONG. Okay. Sin embargo, las que sí han estado haciendo las cosas mal van a tener que responder, pero sería irresponsabilidad de mi parte decir que todas las ONG son malas. Nosotros lo hemos dejado muy en claro, y van a ser ellos en su momento quienes van obviamente a poder exponer si realmente han hecho su trabajo. No, yo siempre lo he dicho, quien nada debe, nada teme, así que los que de verdad han hecho un trabajo muy bueno, enviarles mis felicitaciones y exhortarlos a seguir haciendo las cosas de una manera correcta. En esos días vamos a determinar si serán exdiputados, exfuncionarios, específicamente exministros, porque eso también fue lo que dejó entrever ayer el magistrado, o incluso ex trabajadores de la Asamblea Legislativa que pudieron haber estado vinculados directamente a ese mecanismo. El trabajo va a ser abierto y transparente de la comisión. Definitivamente, y yo siempre he dicho que además de llegar hasta las últimas consecuencias, nosotros vamos a poner sobre la mesa a todas esas ONGs, independientemente de los partidos a los cuales hayan pertenecido, porque yo siempre lo he dicho, nuestra verdadera lucha debe de ser contra erradicar todos estos mecanismos. Claro. Y eso por supuesto que si alguien, independientemente del partido que haya sido, se benefició de esto, el pueblo salvadoreño merece saberlo. ¿No hay persecución política como en algún momento la oposición o algunos sectores lo están creyendo? ¿Qué hay? Y yo no entiendo por qué ellos dicen persecución política, si yo estoy segura que los salvadoreños que realmente tienen necesidades no tienen estas ONGs. Esto era todo un entramado que realmente era un mecanismo, un pacto de corrupción que únicamente beneficiaba siempre al mismo círculo. Bueno, vamos entonces a esperar más. Hay trabajo para más tiempo, ¿no? En esta tarea que tienen. Sí, y la verdad es que nosotros queremos hacer las cosas de la manera correcta. Eso no es una persecución. Esto únicamente es el inicio de poder saber realmente de cómo de verdad se va a utilizar el dinero de todos los salvadoreños, y sobre todo algo muy importante, Ernesto, de que esto de verdad ya no vuelva a suceder. Creo que nosotros como una nueva bancada, yo siempre lo he dicho, como una generación de políticos responsables que realmente quiere ayudar a la transformación de este país, ya no puede seguir permitiendo que todos esos tentáculos de la corrupción lleguen hacia las instituciones, específicamente la Asamblea Legislativa. Ok, veamos un poco el tema relacionado con este otro papel que tienes dentro de la Comisión Política con relación a las entrevistas que se han hecho y se cerraron ya del ciclo a aspirantes a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se busca y cuál es el espíritu mismo que va a tener esto? ¿Lograr una independencia de criterios? Yo soy muy motivada realmente y me siento muy honrada que mi partido haya tomado a bien permitirme la oportunidad de poder aportar también mis conocimientos dentro de esa misma comisión. Yo fui una persona muy crítica respecto a todos los procesos de elecciones de segundo grado. De hecho, creo que conversamos cuando era candidata en este mismo set respecto a cómo deberían de ser también las nuevas formas de elección, personas independientes, personas probas, personas de verdad que cumplan ese perfil de idoneidad y sobre todo que realmente respondan a los intereses de los salvadoreños. Esto nos va a abrir la posibilidad de elegir en un cúmulo de personas que se han presentado a esta comisión, de elegir a las mejores. A nosotros no se nos han dado las preguntas que tenemos que estar realizando como en el pasado se hacían, y tampoco se les dieron a los candidatos que han desfilado en esa comisión, porque una de las primeras peticiones que tuvimos el día que nos instalamos como comisión era una nota de fusadas en las cuales remitían un cuestionario para podérselos dar a los candidatos a magistrados, y es como que usted ya tenga las preguntas que le van a salir en el parcial. ¿Y qué preguntas eran? ¿De qué naturaleza? Realmente no me acuerdo, le soy honesta, ni siquiera lo revisé porque eso de alguna forma iba a ser subjetivo, no iba a ir con ese perfil que realmente
realmente queremos buscar. Yo sé que antes en esas comisiones se acostumbraban a que los diputados incluso les daban las preguntas a los candidatos, pero si usted se fija, las preguntas que nosotros hemos estado realizando obviamente son para conocer el perfil profesional y también la manera de pensar de las personas que al final van a estar en un órgano tan importante y que también tienen una decisión de conducción de país como es la más alta magistratura. ¿De alguna manera dejaron buena impresión a su paso los que ya cruzaron esa entrevista? Hay muy buenos perfiles. En lo personal, si usted me pregunta, me parece que hay candidatas muy excelentes que han respondido de la manera correcta, a pesar que solo son 8 mujeres de las 30 que son candidatos. Eso también demuestra que incluso en el órgano judicial se necesita mayor participación también de las mujeres, no únicamente en la Asamblea Legislativa ni en las demás instituciones. Sin embargo, también han habido hombres que han respondido de una forma muy contundente, que me parece que podrían ser muy buenos perfiles. ¿Tú crees en la independencia de poderes? Totalmente. Creo en la Desde un independencia. principio fuiste crítica de la forma de elección y crees en la independencia de poderes. Creo en la independencia de poderes porque eso abona a la construcción de una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, y ese ha sido uno de los problemas que ha existido en nuestro país. La mora judicial también ha existido, además de la mora legislativa, y creo que ahora tenemos la oportunidad de poder demostrar nuestro compromiso con la independencia, pero sobre todo también que las instituciones funcionen y que respondan a los salvadoreños, porque no es posible que hayan amparos, habeas corpus, sentencias de inconstitucionalidad pendientes, porque los magistrados siempre han utilizado a su discrecionalidad esos mecanismos para poder responderles de manera selectiva y brindar justicia a unos salvadoreños y a otros no. Y la ley ya dice que todos somos iguales. Ok, y estos cuestionarios estas preguntas que se han, digamos, como lanzado a la hora de las entrevistas, ¿son de forma improvisadas o se tiene también ya la comisión logró consensos para lograr establecer un cuestionario, no? Sí, se han trabajado dentro del mismo seno de la comisión, porque no podemos estar lanzando preguntas que yo crea en ese momento que son importantes. Y no tomar en cuenta estos que en el pasado hacían esos aportes, porque recuerdo que FUSADE siempre y otras organizaciones han abogado porque sea un cuestionario donde verdaderamente se toquen aspectos elementales del rol que van a desempeñar. Y yo creo que si ellos realmente quieren personas independientes, entonces deberían de permitir que bajo esa misma lógica de independencia sea la comisión quien elija y determine, porque es un mandato también de la Constitución, esa forma de elección y quienes también los van a elegir, y que confíen en que realmente las personas que estamos en esta misma comisión somos personas comprometidas con la independencia judicial. ¿Se va a cumplir los términos de la elección? ¿No va a haber atrasos como en el pasado? No, nosotros estamos trabajando, de hecho, en estas últimas 3 sesiones han sido sesiones muy largas. Hemos iniciado alrededor de las 2:30 de la tarde y hemos finalizado en la última después de las 9 de la noche, y ya se entrevistaron a los 30 candidatos que se tenían en el estado. Veo en tu currículum que tienes una gran responsabilidad de estar presente en el evento. Y de hecho, voy a aprovechar tu presencia para que me comentes. En septiembre vence el plazo que dio la Corte Suprema de Justicia con relación al tema de la implementación del voto en el exterior y sobre todo el andamiaje de logística para llevarse a cabo. Sí, Ernesto, ¿cierto? las violaciones que se dieron a los salvadoreños en el exterior y la falta de compromiso que también se tuvo no únicamente del Tribunal Supremo Electoral, sino también de la misma Asamblea Legislativa, es un sentir que los salvadoreños en el exterior nos han venido manifestando, y aprovecho la oportunidad para enviarles un saludo. Ellos se quedaron muy tristes de no poder haber votado por, obviamente, muchos de los perfiles que ellos consideraban idóneos. Muchos tuvieron que venir a nuestro país para poder ejercer un derecho que también ya está en la misma Constitución, y esta nueva sala determinó que antes del 15 de septiembre nosotros tenemos que resolver ese tema en la Comisión de Reformas Electorales, de la cual también soy relatora. Nosotros hemos estado trabajando, de hecho en la sesión anterior tuvimos la visita también de 2 organizaciones de la sociedad civil que también aportaron todo su conocimiento, y lo más importante, que de primera mano nos dijeron cuáles consideran ellos que son los mecanismos que pudieran funcionar, porque al final esto es algo que ha pasado. Ellos saben de primera mano cuáles son los problemas que se han dado en otros países del mundo, y obviamente nosotros no queremos cometerlos, sino que queremos también integrarlos y ser inclusivos. ¿Por qué no se ha tomado en cuenta la opinión del Tribunal Supremo Electoral? Lo digo porque en su momento ellos expresaron de que no habían sido llamados o invitados para poder dar sus puntos de vista. Nosotros hemos manifestado que sí se van a llamar, no únicamente al tribunal, sino también va a llegar el director
director del RNPN. Sí. Y lo que sucedió es que primero íbamos a estar tocando aspectos de forma para después llegar a los de fondo. Es decir, primero íbamos a escuchar a las personas que estaban interesadas, a ver cuáles son los problemas para luego ya iniciar con todas las instituciones involucradas para hacer un trabajo articulado que al final es indispensable. Perdón, una pregunta que me parece interesante y no puedo soslayarla, aprovechando y regresando al tema del trabajo de la Comisión de Investigación del Otorgamiento de Fondos a ONG. Escuché decir a Ernesto Castro, el presidente, el diputado Castro, que tenían conocimiento que la Corte de Cuentas estaba trabajando en establecer finiquitos a ONGs. ¿Es cierto esto o cómo está esta situación? Sí es cierto. Creo que lo más curioso y algo que siempre ha sucedido es que ya sabemos que la Corte de Cuentas siempre ha dado finiquitos a las personas que también han estado vinculadas en actos de corrupción. Así que digamos que el hecho de saber si tienen un finiquito o no determina ni exima de responsabilidades, pero sí nos han llegado y es de nuestro conocimiento el hecho de saber que hay ONGs preocupadas de querer tener esos finiquitos, pero por supuesto que en su momento la Corte de Cuentas no hizo su trabajo, porque si no, entonces estos reparos ya fueran de manejo público y ellos hubieran hecho en algún momento también las denuncias respectivas. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte, Alexia, el que nos hayas acompañado esta mañana, felicitarte por toda esa tarea que tienes al frente de todas estas importantes comisiones, ¿verdad? Con presidenta de la Comisión de la Mujer también. Sí, no pudimos hablar respecto a ese tema, pero también aprovecho el espacio para decir que como presidenta de la Comisión de la Mujer vamos a iniciar una serie de visitas a los tribunales especializados para poder constatar de primera mano también si se está aplicando la ley y si no, pues poder también iniciar todos los mecanismos para construir una sociedad libre de violencia. Así es, voy a tener a bien invitarte más adelante también para que nos acompañes y ampliemos esos temas. Gracias y nuevamente por habernos acompañado. Gracias. A usted, amigo, gracias por acompañarnos. Mañana debate político semanal, no se lo pierda, 6:30 de la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.